Vamos a comenzar con la tercera cápsula de contenido del aprendizaje 3, que habla sobre los procedimientos de contención, y esto lo vamos a dividir en 4 áreas, que es el área emocional, ambiental, farmacológica y el área física. Cuando hablemos de contención en psiquiatría, lo vamos a entender como un procedimiento terapéutico, y este debe ser realizado por una persona que esté debidamente capacitada debido a que podemos tener cierta idea de lo que es la contención, pero al contener al paciente o al intentar contenerlo, nosotros podemos generar un mayor daño, ya sea físico o emocional. Las personas que realicen contención, sobre todo en los aspectos emocionales o psiquiátricos, deberían ser agentes de salud o agentes capacitados en el área. Acá el funcionario o el prestador de servicios va a involucrar su experticia técnica, es decir, los conocimientos adquiridos de forma práctica y teórica, y asimismo las habilidades personales. Lo que quiere decir que las personas que trabajen en el área de psiquiatría o en el área de la contención de pacientes, ya sea emocional, física, ambiental, o comunitaria, deberían, ¿cierto?, tener habilidades personales, deberían tener competencias emocionales y deberían tener herramientas en el ámbito psicológico que les permitan apoyar a otros en este aspecto. Ya que si yo no puedo con mis emociones, tampoco voy a poder contener las de mi paciente. Dentro de estas habilidades vamos a encontrar la escucha activa, es decir, poner atención real a lo que mi paciente me está diciendo para poder tener una respuesta coherente ya a través de una conversación asertiva. Y dentro de este tipo de comunicación debemos captar y responder a los cambios en la contingencia de la relación con el paciente o con el entorno en el que nos encontramos. Es decir, estar muy atentos a lo que está pasando a mi alrededor para poder tener una respuesta que sea coherente y oportuna al momento de generarse una alteración. En psiquiatría tenemos 4 formas de lograr esta contención, como les mencionaba, ¿cierto? Que sería la emocional, ambiental, farmacológica y la contención física, que es una de las más conocidas dentro del ámbito de la salud. Acá, para nosotros poder contener a mi paciente, debo observar y debo conocer qué es lo que mi paciente está experimentando. Y para esto nosotros vamos a observar signos que nos van a indicar cuando tenemos una conducta de riesgo en una persona con la que estamos trabajando. Y acá tenemos cambios como, por ejemplo, cambios en la psicomotricidad de la persona, en la cantidad y calidad de los movimientos. Es decir, si tenemos movimientos agitados, lenguaje no verbal, que me indique que mi paciente se está exasperando, que está frustrado porque él va a levantar los brazos o se puede pasear, puede gesticular, así como está en las imágenes, las cejas elevadas o arqueadas, o podemos tener expresiones visuales, es decir, que con los ojos tenga una mirada que podría ser de desconfianza o de agresividad, de pensamientos que uno esté observando y que vayan en contra a el evento que nosotros estamos intentando instaurar, que en este caso sería la terapia, para gestionar las capacidades y herramientas que tiene el paciente. Entonces podemos tener cambios en los movimientos, cambios en el contacto, ya sea en la forma de mirar o escuchar, y también tenemos las formas más directas de agresión, que serían las amenazas u ofensas verbales, no solo con el cuerpo, sino que también con la palabra. Si nosotros detectamos estos signos de amenaza o violencia a tiempo, podremos manejar estos signos y finalmente evitar que se conviertan en un evento de agresividad. Cuando nosotros hablamos de contención emocional, vamos a tener palabras clave, que son las que están en la esquina superior derecha y van a ir apareciendo también en las otras diapositivas según el tipo de contención. Acá, este procedimiento tiene como objetivo tranquilizar a mi paciente, estimular la confianza que tenga la persona en el personal de salud
y no solamente del personal que lo atiende, sino que también en los tratamientos, en los consejos que se le dan y en el camino que va a tomar la terapia indicada. Por lo tanto, vamos a querer tranquilizar, estimular la confianza de la persona afectada y además de eso vamos a prevenir la aparición de conductas perturbadoras. Esto lo debe realizar un profesional especializado, que puede ser un médico especialista en salud mental, un psiquiatra, un médico comunitario, un médico familiar, puede ser un trabajador social o un psicólogo. También tenemos cierto personal de salud mental como la enfermera o el técnico en enfermería que pueden colaborar con la terapia indicada. Y en base a esto, nosotros lo que queremos es escuchar lo que mi paciente tenga que decir en un entorno donde él se sienta cómodo, se sienta apoyado y asimismo se sienta acompañado por el personal de salud y persuadirlo para que pueda tomar las mejores decisiones en su tratamiento, incluyendo la terapia farmacológica o en la terapia cognitivo-conductual cuando vaya al médico tratante o cuando vaya a la terapia psicológica. Para iniciar la contención emocional, nosotros vamos a realizar lo que es conocido como los primeros auxilios psicológicos aplicados en los momentos de crisis. Para eso, lo primero que debemos desarrollar es el contacto con el paciente, es decir, establecer una relación de confianza o rapport con el paciente y luego examinar las dimensiones del problema, es decir, qué tan grave es la situación que ha generado esta crisis. Una vez que yo entiendo, ¿cierto?, cómo se genera el problema o de dónde viene, podemos analizar las posibles soluciones, buscando con el paciente cuáles son las herramientas que éste tiene y cómo podríamos llegar a una solución. Pero esto es a través de la asistencia en la ejecución de la acción que hemos detectado como posible solución. No debemos realizar las acciones por el paciente. Por ejemplo, si una de las soluciones es que él llame a un familiar para que lo pueda trasladar a un centro asistencial, nosotros le vamos a colaborar buscando su teléfono, pero el paciente tiene que abrir el teléfono, tiene que buscar el contacto y finalmente realizar la llamada. Porque de caso contrario, nosotros vamos a favorecer que este paciente pierda su autovalencia y por lo tanto va a ser incapaz en un futuro de resolver una situación similar porque alguien más lo va a resolver por él. Y por último, terminamos los primeros auxilios realizando un seguimiento del paciente, es decir, si la tarea era llamar a un familiar para que le ayude a trasladarse a un centro asistencial, el seguimiento deberá ser verificar que la llamada se haya realizado y que el familiar venga en camino para ayudar a trasladar a la persona que está en la crisis emocional. También podemos tener lo que llamamos contención ambiental. Y este es un conjunto de acciones realizadas por el equipo que va a atender a una crisis emocional o a un paciente que esté en agitación psicomotora o que esté con algún trastorno de salud mental a través de espacios adecuados para la atención, por ejemplo, que tengan buena iluminación, que sean amplios, que tengan un color de pared que sea relajante o tranquilizante, evitar utilizar colores demasiado cálidos o intensos que puedan generar agitación en el paciente, por ejemplo, un rojo intenso o un naranjo brillante, que son colores que generan ansiedad en las personas. También podríamos tener buena disposición del personal de salud que esté dispuesto a escucharme, que esté en control de sus emociones para poder trabajar con las emociones del paciente. Igualmente debemos tener este control de estímulos visuales, como les comentaba, a través de los colores. Podemos tener murales, pósters en las paredes que finalmente me lleven a tranquilizar a mi paciente más que a estimularlo y generar conductas ansiosas. También podríamos tener estímulos auditivos relajantes, como por ejemplo música instrumental o música que sea más bien tranquilizadora. No vamos a poner, por ejemplo, rock pesado o música metal o
un reggaetón de fiesta, porque finalmente eso va a hacer que el paciente se altere y pueda tener conductas que no sean las más adecuadas dentro del centro asistencial. También vamos a resguardar un desplazamiento seguro, evitando elementos que pueden generar accidentes. Por ejemplo, evitando que los pisos sean resbalosos, que haya baldosas sueltas o en el caso que tengamos piso de madera o piso flotante, evitar que hayan resaltos o relieves que puedan generar caídas. Lo mismo con las escaleras, que siempre cuenten con barandas, con cintas antideslizantes, que se mantengan limpias y que no haya obstáculos en el camino, sobre todo en el caso de los pacientes que estén tomando medicamentos hipnóticos, que sean inductores del sueño y que les mantengan en un estado de sopor. Esto busca promover la confianza del paciente con el equipo de salud y con el entorno donde éste se va a mover para aminorar los cuadros de agitación que pueda presentar el paciente. Y acá, como les comentaba, podemos tener espacios amplios, iluminados, idealmente con la luz natural, porque la luz halógena o la luz blanca puede generar mayor intensidad de la ansiedad en mi paciente. Podemos tener música ambiental que sea tranquilizadora o relajante, que baje las revoluciones y la ansiedad, además de baja concentración de usuarios por sala o habitación, ya que esto me va a permitir que en el caso de que uno de los pacientes tenga agitación psicomotora o esté en una crisis de ansiedad o angustia, los demás pacientes no se contagien de esta ansiedad, generando que más de una persona se encuentre en la misma crisis al ver que tengo un paciente alterado. Acá la palabra clave en cuanto a la contención ambiental sería aplacar, es decir, disminuir o aminorar los signos y síntomas o también los factores estresantes que podrían generar potencialmente una crisis. Luego, como tercer procedimiento de contención, tenemos la contención farmacológica, que este procedimiento clínico puede ser de tipo invasivo a través de medicamentos inyectables, es decir, medicamentos de vía parenteral, o también puede ser no invasivo a través del consumo de medicamento por vías enterales o no invasivas, como por ejemplo los medicamentos orales. Entonces, este procedimiento se trata de administrar una sustancia en el cuerpo con el objetivo de aliviar la sintomatología de la persona y así poder continuar con el tratamiento del cuadro base o realizar el manejo de la crisis emocional o crisis psicológica que pueda estar presentando mi paciente en este momento. Este tipo de contención debe acompañarse de elementos persuasivos, donde yo facilite la comprensión de lo que está pasando a mi paciente y asimismo sea capaz de explicarle el motivo por el cual le vamos a dar el medicamento y que asimismo este debería ser educado sobre las acciones terapéuticas o el principio activo del fármaco que estamos utilizando. Esto será en la medida que el estado de conciencia del paciente lo permita, porque si está demasiado desorientado, no sacamos nada con explicar, porque el paciente no va a comprender. Entonces, primero nos encargamos de la contención y una vez que el paciente esté más tranquilo, explicamos lo que hemos hecho. Si la situación de agitación psicomotora, como les comentaba, impidiese que yo le explique a mi paciente o que yo administre los medicamentos, entonces podríamos recurrir a la contención física para poder administrar los fármacos o para evitar que el paciente se autoinflinja alguna lesión o lesione al personal que está tratando de trabajar con él. Y por último, tenemos el último tipo de contención, que sería la contención mecánica o física, que es utilizado en psiquiatría como el último recurso, ya que puede verse como violento o un poco tortuoso al momento de trabajar con el paciente, pero es necesario en el caso de que tengamos un paciente con una agitación psicofísica
o frente a la pérdida del control de impulsos para evitar que el paciente se lesione a sí mismo a través de una autoagresión o que lesione al personal a través de una heteroagresión. Este tipo de contención nos ayuda con la limitación o privación de la posibilidad de movimiento o desplazamiento físico que tiene la persona, y asimismo vamos a utilizar técnicas afectadas como las que se ven en las imágenes, donde el personal de salud bloquea las articulaciones del paciente como las rodillas, los codos, los hombros o la cadera, incluyendo la sujeción de la cabeza para poder inmovilizar al paciente y finalmente dejarlo en una posición que, si bien va a impedir el movimiento y desplazamiento, asimismo va a mantener la seguridad del paciente. Como se ve en la segunda imagen, podemos tener contenciones no solamente de extremidades superiores o inferiores, sino que también podemos tener contenciones de cintura, contención de torso o contención de cabeza en el caso de que mi paciente las requiera, porque está con una crisis psicofísica demasiado intensa o agresiva o violenta. En estos casos, inclusive si el paciente tiende a morder o tiende a escupir, podemos utilizar una mascarilla desechable para evitar que el paciente nos agreda de esta forma. En este tipo de situaciones, cuando nosotros tengamos una crisis acompañada de violencia, es súper importante mantener un clima que sea adecuado, que tengamos un personal que esté entrenado para el manejo de estas conductas perturbadoras y asimismo pueda estar en manejo de sus propias emociones para evitar que el paciente, a pesar de que vaya a estar gritando, escupiendo o insultando, no se provoque la irritación o la frustración en el personal que lo atiende. Por eso es muy importante mantener la calma durante la atención de este tipo de crisis y esperar el momento oportuno para la atención. Esto debido a que si yo actúo demasiado temprano o demasiado tarde, puede que empeoremos la sintomática del paciente. Y acá nosotros debemos contar al momento de la internación con una solicitud expresa para la contención y mantención de nuestros pacientes, y eso se hace a través de la firma de una autorización de contención por parte del familiar o del mismo paciente en el caso de agitación. En el caso de que esta autorización no esté firmada ni por el familiar ni por el paciente, podemos recurrir al reglamento 570 sobre la hospitalización involuntaria o el manejo del paciente. Y ahí sería el médico a cargo el que toma la decisión de contenerlo o no en base a las características que ha presentado durante la internación. Por último, aquí les dejo una tareita que es en base a la norma general técnica sobre contención en psiquiatría y en el apartado 5, tipos de procedimientos de contención en las diferentes áreas críticas, que se encuentra en la página 15 y 19 del apunte que está subido en la plataforma. En base a esto, esta tarea, y esto que quede claro, por favor, no se entrega, no tiene nota, pero sí es importantísimo que la realicen por el contenido que tiene en su interior. Aquí vamos a hablar sobre las 4 áreas críticas de la contención, describiendo brevemente cada una de ellas, y las 4 áreas serían en el domicilio del paciente, durante el traslado del paciente al centro asistencial, ya sea en ambulancia o en vehículo. Tercer área sería la atención de urgencia del paciente, ya sea intrahospitalaria o en atención primaria. Y por último, el área de internación del paciente cuando ya está hospitalizado en la unidad de paciente agudo. Y en el caso de la segunda pregunta, acá vamos a encontrar muchas actividades o muchas roles que podemos tener como prestadores de salud para el manejo del paciente psiquiátrico en el momento de la crisis emocional. Eso sería todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase.